La empatía es una de esas capacidades que consideramos claves en nuestro desarrollo personal y profesional. Entendemos que en la medida que somos más empáticos, pues mejor va a ser esas relaciones que construyamos, tanto con los otros como con nosotros mismos. E incluso vamos a ser capaces de relacionarnos con lo que nos sucede, con el entorno, de una forma más coherente y efectiva. Sin embargo, a pesar de que está considerada una cualidad positiva, en algunas ocasiones o algunas personas asocian la empatía con sufrimiento, es decir, justifican que sufren justamente porque son muy empáticos. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociona-te. En el vídeo de hoy hablamos de la empatía. Quiero que reflexionemos, que hablemos de lo que es y lo que no es ser empático, qué relación tiene con el sufrimiento y por supuesto te quiero dejar algunas ideas que puedes llevar a tu terreno para desarrollar esta capacidad tan importante en el ser humano. Así que te doy las gracias por darle al play, por acompañarme un día más. Recuerda, como siempre, te dejo en la descripción la línea de tiempo para que puedas ver de forma rápida el índice del contenido del vídeo y moverte a golpe de clic a esa parte que te interesa ver, y también te dejo en la descripción el enlace a los vídeos que estén relacionados con el contenido de hoy o que mencione. Si es la primera vez que caes en alguno de mis vídeos, pues también te invito a que eches un vistazo a las diferentes listas de reproducción, ya que aquí encuentras el contenido organizado por temáticas concretas y de esta manera pues no solo puedes ver de forma rápida qué tipo de contenido encuentras, sino en un momento dado pues localizar ese vídeo específico que te interesa ver. Así que te doy las gracias por acompañarme un día más y comencemos con el contenido del vídeo de hoy dedicado a la empatía. Si tú tuvieras que definir qué es la empatía o qué es ser empático, ¿cómo lo definirías? Te invito a que tomes unos segundos y pienses de forma rápida cuál sería esa definición. Si lo necesitas, incluso pausa el vídeo. Una vez que la tengas, pues muy probablemente sea algo parecido a que ser empático es tener la capacidad de ponerse en los pies, en la piel de otra persona. De alguna manera asociamos la empatía con esa capacidad de reconocer, entender o incluso inferir lo que está pensando, sintiendo o la situación de la otra persona. Sin embargo, esta descripción, que de alguna manera pues es bastante obvia para construir relaciones bastante positivas y bastante coherentes, en ocasiones nos produce muchísima lucha porque sentimos que es difícil desarrollar la empatía o incluso que por ser empáticos tenemos que sufrir o se produce ruptura de las relaciones, algo que puede resultar contradictorio. Así que lo primero que vamos a ver es por qué sucede esto. Y antes de compartirte, digamos, cuáles son esas razones detrás de esta asociación de empatía igual a sufrimiento, a malestar, frustración o ansiedad, quiero que vayamos un poquito a la definición de la palabra. Y lo primero que he hecho es irme a la RAE. Y desde mi punto de vista, aquí ya hay un primer detonante de esa confusión. La RAE pone dos acepciones para empatía. Una es sentimiento de identificación con algo o alguien, y la segunda, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Y en ambos casos, desde mi punto de vista, esta definición te va a llevar inevitablemente a sufrir, a entrar en conflicto, en lucha o incluso a no entender si eres o no eres empático. Y el punto clave para mí está en el uso de la palabra identificación. Así que comencemos viendo, digamos, cuáles serían los tres errores de base, los tres errores principales que cometemos cuando hablamos de empatía o cuando queremos desarrollar esta habilidad. El primer error es entender que nos ponemos en el lugar de la otra persona, pero desde nuestros propios marcos de referencia, nuestras creencias, nuestra experiencia. Obviamente es lo único que conocemos, pero la empatía va un poquito más allá. Desde el momento que nosotros nos queremos poner en la piel de la otra persona, tratar de entender lo que está sintiendo, pensando, cómo está reaccionando desde nuestros propios marcos de referencia, pues ahí ya aparece un conflicto que nos va a llevar probablemente al malestar, a la lucha, al no entendimiento. El error número 2, y que para mí tiene mucho que ver justamente con el conflicto que te decía, las definiciones anteriores, esa identificación, es entender el ponerse en lugar del otro como hacer tuyo lo de la otra persona.
Hay muchas personas que entienden la empatía como si la otra persona está triste, yo también tengo que sentir esa tristeza, no me puedo permitir estar feliz, disfrutar o estar alegre. Y esta identificación es un error y no forma parte de la empatía. En esos momentos lo único que estamos haciendo es haciendo nuestras cosas que no nos corresponden. El hecho de ser empático no significa que tengas que sentir exactamente lo mismo que el otro o que tengas que hacer tuyo esos pensamientos, esa forma de responder o esas emociones. Y el error número 3 es esperar que la otra persona responda acorde a como nosotros creemos, pensamos o necesitamos que debe hacerlo. Y esto aplica en los dos sentidos. Este error también es punto de muchos conflictos. Por un lado, la persona, digamos, que está escuchando, que está siendo pues observador de esa situación, puede cometer el error de aconsejarle, de darle una opinión, de compartirle lo que debe hacer o lo que no debe hacer desde su propia experiencia, cuando quizás lo único que la otra persona necesita es una oreja, necesita a alguien que le escuche y que esté ahí. Y en muchas ocasiones, justamente porque estamos entendiendo lo que la otra persona está sintiendo por lo que está pasando, pues activa esa necesidad de ayudarlo y nos sale casi como un resorte inconscientemente el darle un consejo. Pues en un momento dado trata de tomar distancia y simplemente estate ahí, sé un acompañante, escucha y simplemente observa lo que la otra persona está necesitando. Y desde ese lado lo mismo. En ocasiones nosotros buscamos ese acompañamiento, esa opinión, ese consejo por parte del otro, pero en el fondo lo que queremos es que nos respalde lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Y si no lo tiene, pues ya decimos es que no es empático. Y esto tampoco es así. Una persona puede ser empático sin que tenga que decirte lo que tú quieres que te diga o lo que necesitas que te diga. Y si eso es lo que tú quieres, pues exprésalo. Exprésale que necesitas simplemente que te apoye o que te respalde en esa decisión que has tomado, aunque no la pueda entender al 100%. Y digamos que estos serían los 3 errores que de alguna manera son esos detonantes de lucha y de conflicto cuando hablamos de empatía. Y este detonador deriva de que empatía está asociado con objetividad. Y sé que esto nos puede causar un poco de lucha y de confusión porque hemos interiorizado de alguna manera que empatía, seremos más empáticos en tanto y cuanto más nos identifiquemos con la otra persona. Pero es que eso realmente no es ser empático. La empatía tiene que ver con esa capacidad de reconocer, de entender, de inferir lo que la otra persona está pasando, lo que está pensando, lo que está sintiendo, su situación, su forma de responder, pero sin análisis, sin juicio, sin valoraciones, sin expectativas, sino simplemente ser capaz de estar ahí y de acompañarlo desde su propio proceso y desde sus propias decisiones. De hecho, si vamos a la etimología de la palabra empatía, veremos que este término es relativamente reciente. Hay muchísimas fuentes, muchísima información sobre la evolución de esta palabra. De hecho, en un momento dado se hace la asociación entre empatía y simpatía, justamente poniendo el foco en la implicación que tiene el individuo en esa situación. De hecho, he rescatado textualmente que mientras la empatía se centraba en la participación de sentimientos y afectos con cierto carácter subjetivo, espontáneo y poco racional, la empatía se centraba más en esa participación más objetiva, más racional y más crítica. De ahí que cuando hablemos de empatía es verdad que existe esa participación de alguna manera en el proceso del otro, en el acompañamiento en el proceso del otro, pero con ese carácter más objetivo. Obviamente aquí podríamos abrir otro debate que daría para mucho. Te invito a que busques información, que busques bibliografía relacionada con la empatía porque es sumamente interesante. Sin embargo, el objetivo del vídeo de hoy también es que te puedas llevar algunas ideas que puedas llevar a tu terreno y que puedas aplicar a la hora de reconocer si estás siendo o no estás siendo empático y que puedas también desarrollar esta capacidad tan importante. Y te voy a dejar en particular 3 tips. El primero de los tips es desarrollar el papel del observador. Ser observador de la situación no significa que seas un desinteresado, que seas pasota o que seas indiferente, nada que ver.
Justamente te permite ver la situación desde otra perspectiva sin esa implicación emocional y sin ese proceso de identificación. Recuerda que ser empático no significa que si el otro está triste tú tengas que estar triste, o si el otro está sufriendo pues tú también tengas que sufrir o incluso tengas que hacerlo aún más. En la medida que nosotros aprendemos a desarrollar el papel del observador, esto va a tener un impacto muy positivo también en esa capacidad para ser empáticos con el otro. Tip número 2, trabajar nuestros límites personales. Aquí es muy importante que prestemos atención a cuáles son nuestros marcos de referencia, nuestras creencias, nuestros sistemas de valores, nuestra relación con las expectativas, lo que estamos pensando, nuestros juicios de valor, etc. Recuerda que cuando nosotros vivimos una situación, pues es inevitable que de alguna manera lo miremos con nuestro propio filtro personal, con nuestras gafas. Pero cuando estamos haciendo ese proceso de acompañamiento, de estar ahí para el otro, es importante que prestemos atención en qué momento se activa ese resorte, donde ya estamos analizando, enjuiciando o valorando la situación desde nuestro propio marco, desde nuestro propio filtro. Y en la medida que podamos, pues hacer esa autorregulación para tomar distancia y no juzgarla o no responder desde nuestros marcos de referencia. Reconocer y ver cómo te relacionas con tus propios límites personales también te va a ayudar en un momento dado a darte cuenta si estás entrando en lucha con la empatía, ¿no? En ocasiones en las que a lo mejor tú dices, no estoy siendo empático porque no estoy respondiendo de esta manera. ¿Es eso realmente verdad o simplemente justamente se activa por esas expectativas que tienes de la empatía en base a todas esas ideas que hemos hablado a lo largo del vídeo? Y el tip número 3, acompañar pero no hacer. Esto lo decíamos antes, en muchas ocasiones justamente porque podemos entender lo que la otra persona está pasando y por esa necesidad de ayudarlo, de que salga de ahí lo antes posible o que se dé cuenta de lo que está pasando, pues podemos tener una respuesta más inconsciente, más inmediata, donde damos un consejo, donde damos una opinión o incluso queremos imponer nuestro propio criterio. Es importante que ahí paremos, frenemos, tomemos perspectiva y simplemente observemos lo que la otra persona está necesitando. A lo mejor simplemente necesita que estés ahí físicamente, igual simplemente necesita una oreja. Y en el caso de que tú quieras dar una opinión, pues pregúntale si la quiere, o en el caso de que la otra persona lo pida, es importante también que prestes atención a cómo estás haciendo ese discurso. No basta simplemente con que ese discurso sea empático en el término de palabras, de cómo has construido ese mensaje, sino que también esa empatía esté aterrizada en los gestos, esté aterrizado en esas acciones. Recuerda que el lenguaje no verbal también es sumamente importante y desarrollar también la empatía en ese lenguaje no verbal es un proceso que hemos de ir interiorizando. Y si estamos del otro lado, pues lo mismo, si en un momento dado la respuesta que nos da la otra persona no casa con lo que en esos momentos estamos esperando, pues no de entrada decir es que no eres empático o acusarlo. Desarrollar la empatía cuando estamos solicitando empatía también es una habilidad importante que hemos de aprender a desarrollar. Así que, como ves, desarrollar la empatía al final es un proceso que vamos construyendo, que vamos viviendo día a día. Es como un baile. En ocasiones sentiremos que estamos bailando de forma fluida y de forma compasada, y en otras ocasiones pues nos sentiremos torpes o incluso arrítmicos. No actives ese juicio, ese castigo, ese látigo, esa dureza contigo mismo. Simplemente entiende que desarrollar la empatía es un proceso de autoconocimiento también y que forma parte de ese trabajo en el día a día. No solo en las relaciones, no solo con lo que nos sucede, sino también con nosotros mismos. Así que deseo de todo corazón que en el vídeo de hoy hayas encontrado algunas ideas que te ayuden a mirar la empatía con otros ojos y sobre todo a quitarte esa idea de entender que ser empático es sinónimo de sufrimiento, o que si tú eres empático has de vivir, has de sentir lo mismo que está viviendo la otra persona, porque esto lo único que te va a llevar es al conflicto y a sufrir muchísimo más.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te apetece compartir tu opinión, me encantará leerte en comentarios. Como te digo siempre, recuerda que es un espacio abierto y que cualquier persona puede leerte, así que si quieres dejar tu opinión, pues hazlo siempre desde el mayor respeto, primero hacia ti mismo y segundo hacia cualquier persona que te pueda leer. Yo, como siempre, te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado, y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.